Estamos estudiando el libro Apocalipsis en la quinta iglesia, el mensaje a la quinta iglesia, que es el mensaje a Sardis, y estamos considerando los versículos relacionados que hablan exclusivamente con las vestiduras, y en particular que hablan sobre las manchas, sobre la mancha en las vestiduras. Para tener una reseña, vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, verso número 4. Apocalipsis capítulo 3, verso número 4, que la palabra de Dios dice de la manera siguiente: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Verso 6: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Amén. Bien, habíamos estado leyendo la vez anterior versos de las Escrituras que hacían mención sobre las vestiduras espirituales relacionadas con el lavar, con la mancha, con la suciedad, y vamos a continuar viendo otros versos más que hablan acerca de este tema. Vamos a ver un texto que está en el libro de Zacarías, que está en el Antiguo Testamento. Es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. El libro de Zacarías, capítulo número 3. Capítulo número 3 y verso número 1. Verso número 1 hasta el verso número 9. Zacarías capítulo 3, verso número 1 al verso número 9. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó los que estaban delante de él, diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le pusieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Aquí en esta narración que se le da a este profeta Zacarías, vemos cómo en lo que el Señor
utiliza la expresión de las vestiduras, utiliza la expresión de cambiar las vestiduras, en este caso las vestiduras viles, por vestiduras diferentes, haciendo mención de la ausencia del pecado. Cuando habla de las vestiduras viles, se está hablando de la vida que está obviamente manchada por el pecado, y luego el Señor le habla y le menciona que hará un cambio. En el verso número 5 dice que le vistieron de ropas diferentes, ropas que no eran viles. Y en el verso número 4 el Señor menciona quitarle las vestiduras viles, dice, y he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Cuando el Señor utiliza las ropas viles, ropas común, la ropa, se está refiriendo a la ropa común, a la ropa más que todo a la vida relacionada con el pecado, y luego él menciona la ropa de gala, o incluso él puede mencionar la ropa de la fiesta, de una fiesta, haciendo mención la diferencia entre lo que hay, ¿verdad?, la vida manchada por el pecado y la vida, ¿verdad?, que está limpia del pecado, siempre haciendo mención de las vestiduras limpias. Otro verso también que menciona acerca de las vestiduras, lo podemos ver en San Mateo, el Evangelio según San Mateo. Un poquito más adelante llegamos a Mateo capítulo número 15. Mateo capítulo número 15, verso número 20. Mateo capítulo 15, verso número 20. Aquí habla el Señor acerca de las cosas que ensucian o traen a la vida aquella mancha sobre las vestiduras. Leamos aún el verso 19, dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Luego, ¿verdad?, lo que sigue después estaba relacionado cuando le dijeron al Señor que sus discípulos no se lavaban las manos al comer. Y él mencionó, ¿verdad?, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Obviamente, ¿ustedes qué piensan, hermano, acerca de este verso? Vamos con la primera pregunta del día. El Señor dijo que lavar las manos, el no lavar las manos antes de comer, dice el Señor que no lo contamina, no lo contamina a uno. ¿Será eso cierto o será mentira o qué está pasando? Ya han leído ese versículo, ¿no? Sí, es un versículo bien común. ¿Qué piensan? Leamos el capítulo 15, verso número 1, para que tengan una pista. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Sucios, le dijeron a los discípulos del Señor. Entonces el Señor viene y les dice en el verso 20, ¿verdad?, el comer con las manos sucias antes de comer, eso no lo contamina al hombre. ¿Será eso cierto? ¿Qué está pasando ahí? Vamos a pensar un poquito. ¿Qué está pasando ahí?
Pensemos un poquito, ¿qué está sucediendo en ese momento? La tradición, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo, ¿verdad?, saludable, que uno, ¿verdad?, antes de comer se lave las manos, ¿verdad? ¿O tienen miedo? No dicen sí o no. ¿Verdad que sí? Sí, es saludable antes de ir a comer, ¿verdad?, lavarse las manos. ¿Por qué se lavan las manos? Bueno, hay unos que no se las lavan, pero los que se las lavan, ¿por qué se las lavan? ¿Por higiene? Bueno, la suciedad, ¿verdad? ¿Pero qué más? ¿Cómo? Ahí hay gérmenes, bacterias y todo eso, ¿verdad? ¿Sabrán rico las bacterias? Con salsa. Lo matan a uno, ¿verdad? Lo matan a uno. Entonces, era correcto que se lavaran las manos antes de comer, ¿sí? Ahora, porque el Señor dice que no. Lo que pasa es que a veces lo que come uno no es verdad, no contamina, sino no puede hablar, no puede ofender a alguien, no puede lastimar o retirar, no. En otras palabras, ¿verdad?, ellos le tocaron un tema, ¿verdad?, terrenal. Hay bacterias en las manos sucias, y cuando uno se comen las bacterias también, junto con la comida. Entonces luego, después de comerse las bacterias, uno se enferma y ahí vienen las cosas peores. Entonces, el tema, ¿verdad?, de la bacteria, de lavarse las manos, era algo terrenal. Pero el Señor, ¿verdad?, se aprovechó de la suciedad de ese tema. Había un tema, el lavarse las manos, ¿verdad?, para evitar la suciedad. El Señor se aprovechó de ese tema de la suciedad para, hermanos, ponerlo ahora en otro plano, en un plano espiritual. Ya el Señor ya no lo tocó en el plano, ¿verdad?, donde están las bacterias, los gérmenes y toda esa suciedad. Ya el Señor lo puso en un plano espiritual. Ahora, en el plano espiritual, ahí no hay bacterias. Ahí no hay, hermano, ahí no hay espíritus de bacteria, ¿verdad?, flotando en el aire o caminando como los ángeles o como los demonios, ¿verdad? No, eso no existe. Las bacterias ahí no, ¿verdad? No andan circulando. Ahí no hay. Pero la suciedad en el término espiritual, ¿verdad?, que fue lo que el Señor Jesús tocó acá. Dijo que la suciedad, ¿verdad?, en el término espiritual procedía, ¿verdad?, no de las manos sucias terrenales, procedía, ¿verdad?, de lo que del accionar del hombre, que en este caso, ¿verdad?, salía de su mismo interior. Y ahí es donde el Señor menciona, ¿verdad?, de que del corazón sale todo lo negro. Los pensamientos, los homicidios, los hurtos, los falsos testimonios, la fe, y etcétera, etcétera. Todo eso salía ahí. Y eso, ¿verdad?, sí, en realidad, ¿verdad?, traía corrupción y contaminaba, ¿verdad?, traía suciedad a las vestiduras del hombre. Entonces, ellos le tocaron, ¿qué punto? Le tocaron un punto terrenal. Un punto de la higiene, hermano, humana. Ellos le tocaron ese punto, pero el Señor se valió, o sea, el punto de la suciedad le sirvió a él como un trampolín, ¿verdad?, para pararse y saltar, ¡pling!, y caer, ¿verdad?, en un plano espiritual, y aprovechar la ocasión para hacerles mención a ellos de que lo que salía del corazón del hombre, ¿verdad?, también, fíjese, también traía suciedad, traía una mancha sobre la vestidura del hombre. Entonces el Señor, en verdad, Él tocó el punto espiritual y los hombres, ¿verdad?, tocaron el punto terrenal. Entonces al final pareciera que los hombres quedaron un poco confundidos, pero nosotros no estamos confundidos.
nosotros. Nosotros lo tenemos bien claro, ¿verdad? Que si no nos lavamos, pues nos enfermamos, ¿verdad? Pero eso es terrenal y eso queda aquí abajo. Pero en la parte espiritual, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos, que lo que sale de dentro de nuestros corazones, eso sí realmente contamina y trae una mancha a nuestras vestiduras, Entonces, este es un caso, ¿verdad?, que habla acerca de eso. Luego hay otro ejemplo también en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo número 13. San Juan, capítulo número 13, verso número 10. San Juan 13:10. Aquí vemos un ejemplo que habíamos mencionado la vez anterior, cuando Pedro, ¿verdad?, le dijo lo vamos a leer acá, verso 10. Leámoslo incluso desde el verso número 2. Del verso número 2 dice: y cuando cenaban, estamos hablando de la última cena del Señor con sus discípulos, y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Pedro y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces, verso número 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahora, verso 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, un acto donde el Señor menciona, vuelve a hablar acerca de la limpieza, y ocupa, ¿verdad?, este ejemplo no solamente de humildad en aquel momento, sino que vuelve a poner el ejemplo de lavar físicamente. Fíjese que, por ejemplo, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué cree usted que el Señor dejó en su palabra que la iglesia practicara el bautismo? Esto está relacionado, ¿verdad?, con lo que acabamos de ver acá, con este tema acerca de la limpieza. Recordemos el caso, por ejemplo, cuando les mencionaba que antes de entrar al templo, ¿verdad?, al lugar santo, al lugar santísimo, ¿verdad?, estaba aquella fuente que tenía agua. ¿Y el agua para qué era? Era para lavarse. No era para agarrar un poquito de agua, tengo sed. Era agua exclusivamente para lavarse y entrar limpio, ¿verdad? Aquí estamos a una limpieza física, entrar limpio, ¿verdad?, físicamente a la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué creen ustedes que es importante? Porque el Señor dejó la práctica del bautismo. Los que se han bautizado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, la iglesia lo hace, el pastor lo dijo, la Biblia lo dice y vamos a bautizarnos. Pero en esencia, el trasfondo que hay en el bautismo, ¿cuál es? El bautismo, bueno, aquí me dieron ya una, allá atrás. ¿Quién?
Ujú. Amén. Hay dos cosas bien importantes. Aquí me mencionaron, ¿verdad?, la limpieza. Para limpiar, un símbolo de la limpieza, ¿verdad?, de limpieza. Y atrás me mencionaron, ¿verdad?, el otro símbolo relacionado con la muerte y la resurrección. Así como el Señor también murió, ¿verdad?, y fue resucitado, nosotros tenemos una práctica simbólica donde nosotros, ¿verdad?, al momento de introducirnos al agua, ¿verdad?, morimos ¿a qué? A los pecados, a la vida vieja, ¿verdad? Y luego salimos del agua, entonces emergemos como la resurrección, emergemos a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces el bautismo en agua, ¿verdad?, tiene ese simbolismo, ¿verdad?, de limpieza. Ahora, usted puede decir, bueno, eso es algo simbólico. Entonces, ¿para qué lo vamos a hacer? Está bien, diría uno, ¿verdad?, que de verdad lo limpiara los pecados, le arrancara esos pensamientos sucios, le quitara esa lengua larga, ¿verdad?, y que murmura, habla, critica, y que le quitara. Bueno, está bien que le arrancara todo eso, ¿verdad? Me quedo ahí nadando como 1 hora para estar bien blanquecito. Ahora, pero fíjese que el Señor dejó, ¿verdad?, que se practicara ese simbolismo. Ahora, por no ser una limpieza física, no podemos nosotros decir, bueno, a mí no me parece. Bueno, está la palabra de Dios y hay que practicarlo. El bautismo en agua, ese tiene, hermano, ese simbolismo. Ahora, ¿quién fue el primero que estuvo bautizando, hermano, en la palabra de Dios? Juan el Bautista. Menciona el nombre completo, ¿verdad?, porque habrán otros Juanes, pero Juan el Bautista era el que exclusivamente, ¿verdad?, trajo el bautismo en agua. Ahora, ¿de dónde lo recibió él? ¿Quién le dijo a él que empezara a sumergir a las personas en el agua como un bautismo? ¿Quién fue cuál fue el maestro del que lo instruyó? ¿De dónde vino la práctica del bautismo que él hacía? Se lo enseñó su mamá, su tía, algún primo. Juan el Bautista con Jesús, ¿qué eran? Primos. Galán esos primos, ¿verdad? Tener primos ungidos por Dios, hermano. Una gran bendición. Y tener parientes, ¿verdad?, como la mamá de Juan. Mujeres, hermano, que en su vientre el Espíritu Santo la bautizaba. La bautizaba y él bautizaba a la criatura. Terrible eso, ¿no? Tremendas mujeres de Dios. ¿Y qué diremos de María? Que, hermanos, se le aparece el ángel y tremenda bendición que le da. Y María, bueno, hay unas Marías que todavía no le llegan a la altura de ella, pero que cuando María recibió esa bendición, no le dijo al ángel, ay, vaya, por fin se acordaron de mí, yo tanto que paso orando y vivo en ayuno y oración. No, hermano, se humilló y se sintió, ¿verdad?, una mujer que era demasiada la honra que le estaban entregando, hermano, una mujer muy, hermanos, realmente el Señor no se equivocó el Señor a escoger a una mujer de ese calibre, que se humillara tras la exaltación que Dios le estaba entregando en ese momento. Muy bonito. Ahora,
Pero Juan, ¿de dónde recibió el bautismo? De empezar a bautizar. ¿Quién le dijo a él? ¿Quién lo instruyó? ¿Quién le dijo, mira, va a ser así, así lo vas a hacer, no, así no se hace de esta manera? ¿Quién fue? ¿Qué profeta? ¿Qué rey? Me dicen aquí profeta Isaías. ¿Qué rey? ¿O qué profeta? El nombre. Zacarías. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Vamos. Diccionarios bíblicos en acción. No me va a decir que no han leído ni la letra A. ¿Quién le dijo a Juan el Bautista? A ver. ¿Quieren alguna pista? ¿Sí? Bueno, no hay pistas, hermano. Eso es lo malo. Para esta respuesta no hay pistas. ¿Quién fue? Bueno, el Espíritu Santo. Estoy así que se la acepto, no se la acepto. Necesita ahí un poquito, ¿verdad? Ajustar ahí un poquito, para hacerlo más literal, más bíblico, literalmente. Elías, dice Elías. Isaías. Ustedes aman mucho a Isaías. El próximo varón tiene que llamarse Isaías, entonces. ¿De dónde recibió Juan el Bautista? Tienen que saberlo porque a Juan lo criticaron mucho en su tiempo, ¿verdad? ¿Por qué él estaba trayendo, verdad, esa práctica al bautismo? ¿Por qué? Entonces, yo creo que Juan se defendió, pero no le creían. Y Jesús, el Señor siempre defiende a su pueblo, hermano. Y el Señor defendió a Juan y les hizo la pregunta a los sacerdotes de aquel momento. Y les dijo, ¿verdad? Ustedes, le dijeron, les voy a hacer una pregunta, les dijo el Señor. El bautismo de Juan, ¿de dónde vino? Así. Y ellos se quedaron como ustedes, ¿verdad? Isaías, Jeremías y una gran lista. Y no contestaron. Y entonces el Señor, ¿sabe qué les dijo? Tampoco yo les digo. Así que yo voy a ser bíblico en este día. El bautismo de Juan, hermanos, se los voy a decir. El bautismo de Juan vino del cielo, de arriba. Vino de arriba. El Señor, ¿verdad?, que llamó a Juan para que fuera ¿qué? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cuál es la palabra que está anterior? Para que fuera una voz que clama en el desierto. Él predicaba en el desierto. Ahí vivía, ahí andaba, hermano, y salía al Jordán, al río, hermano, a echarse sus mensajes, porque ahí estaban las cámaras y ahí lo grababan. De su centro, ahí estaba el estudio, ahí grababa y transmitía, hermano, en vivo a la gente, y ahí mismo bautizaba a la gente que se convertía, ahí mismo los bautizaba, ahí mismo los bautizaba. Así que cuando el Señor nos regale una iglesia, vamos a procurar que haya un río para que se estén convirtiendo, bautismo en el momento. ¿Les parece?
Y después del bautismo, ¿verdad?, la capacitación de líderes y de diáconos para que no se los escapen. Entonces, hermano, la práctica del bautismo, ¿verdad?, que era un símbolo de limpieza, Juan lo recibió del Señor. El Señor se lo dio a él que comenzara a practicarlo. Entonces, después de Juan el Bautista, ¿quién más lo practicó? Antes. Felipe, antes. Jesús, por ahí andaba. Por ahí andaban los discípulos también. Por ahí andaban los discípulos del Señor bautizando y les decía, el Señor bautizaba en un sector y Juan andaba por otro sector también, y le decían, Señor, le decía, mira, Juan allá está bautizando, ¿y por qué no anda con nosotros? Y le dijo, cálmense, quietos, ¿verdad? Ustedes andan conmigo, él está ya haciendo la obra, él ya va a menguar, ¿verdad?, y yo tengo que crecer y terminar lo que me ha encomendado el Padre. Entonces fue bien bonito, ¿verdad? Lo recibió de parte del mismo Señor, el bautismo, hermano, de agua. Ahora bien, estábamos viendo Juan 13:10, ¿verdad?, donde el Señor mencionaba este pasaje relacionado en el caso de Pedro. Ahora, fíjense, el caso de Pedro, hermanos, viene el Señor y vuelve a usar otra vez el agua y vuelve a decir otra vez la limpieza, ¿verdad? Él ya estaba a punto de irse, hermano, ocupa otra vez el agua y vuelve otra vez, hermano, a hablar de la limpieza. Y como un acto simbólico, hermano, viene el Señor y le lava los pies a sus discípulos, hermano, después de participar en la Santa Cena. Después de participar en la Santa Cena. Es algo bien interesante, hermano, en este momento cuando el Señor practica el lavacro, se dice ahora, el lavacro de los pies de sus discípulos. Vamos a ver otra cita bíblica, hermano, que se encuentra en Efesios, un libro que se encuentra un poquito más adelante, el libro de Efesios, capítulo número 1. Libro de Efesios, capítulo número 1, verso número 4. Vamos a ver ahora qué dice aquí la Escritura. Efesios 1:4. Según, dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. ¿Y qué más? Y sin mancha delante de Él. Y sin mancha delante de Él. Leamos ahora capítulo 5, siempre de Efesios, capítulo 5, verso 26. Capítulo 5, verso 26. Luego habla el Señor acá, 5:26, dice, para santificarla. Bueno, leamos el 25, ¿verdad? Para que no nos quedemos con la idea a medias. Marido, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, hermanos, que sigamos leyendo, verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire cómo hace el Señor, hermanos, que tipifica, ¿verdad?, el momento de la ceremonia cuando los novios se van a casar, a contraer matrimonio, se van a unir. Pero el Señor, hermano, ve que su novia, ¿verdad?, él como el esposo, ve que su novia está sucia. Tiene ropa, hermano, arrugada. Ve que en sus vestiduras hay mancha, ¿verdad? Hablando en un sentido espiritual, la mancha del pecado, la arruga. Hermano, hay cosas ahí, ¿verdad?, un poco raras que están impregnadas en sus vestiduras. Entonces viene el Señor
hermano, y la limpia, la santifica. ¿Para qué? Para que esté lista para unirse con Él mismo. Eso es lo que hace el Señor, para unirse con Él mismo. Y entonces el Señor dice aquí en su palabra, ¿verdad?, que la purifica, la limpia, la lava. ¿A través de qué? Utiliza la expresión a través, dice, por el lavamiento del agua, por la palabra. Es decir, hermano, que la palabra de Dios, ¿verdad?, una de las funciones que cuando nosotros, hermano, ya sea que la leemos, ¿verdad?, meditemos, la estudiemos, ¿verdad?, o la escuchemos, un mensaje o como sea, hermanos, la palabra tiene el poder de trabajar en el corazón de la persona, hermanos, para ir, hermano, haciendo ese proceso de limpieza, a manera de que nosotros nos vayamos apartando del pecado, hermano, y que nos vayamos, ¿verdad?, acercando más a Él, con el objetivo de estar preparados cuando el Señor venga por su pueblo. Ese momento, hermano, donde el Señor contrae matrimonio con su esposa, es el momento que se, hermano, tipifica cuando el Señor venga a traer a su pueblo. En ese momento el Señor trae a su pueblo, y en los cielos, y lo vamos a ver más adelante en el libro Apocalipsis, en los cielos, hermano, ¿qué se está dando allá arriba? Cuando el Señor se lleva a su iglesia, ¿qué se da allá arriba? Si usted ha tenido ahí ha andado por ahí un poquito adelante de Apocalipsis, ¿qué se da allá arriba? Las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús, del Cordero de Dios. Hermano, ¿con quién? La boda. ¿Se casa el Señor? ¿Con quién? Bueno, se casa con una esposa. ¿Quién es la esposa? Son los redimidos, la iglesia del Señor. Entonces, hermano, ese momento allá arriba, ¿verdad?, es un momento solemne. Ahora, hermano, Dios, ¿verdad?, necesita que la esposa, cuando llegue allá arriba, ¿verdad?, allá arriba, cuando la esposa llegue allá arriba, hermano, llegue, ¿verdad?, sin mancha, sin arruga, llegue limpia y llegue santificada para Él, ¿verdad? Entonces, el Señor no va a estar limpiando a nadie allá arriba. Yo que sea ahí, ¿verdad?, de los pantalones del pastor me voy, pero me voy. Allá arriba me las arreglo. No, yo le voy a decir, quítese, no me toque, le voy a decir. No me estoy llevando a nadie, porque nadie me va a llevar a mí. Entonces, hermano, allá arriba vamos a subir limpios, no vamos a subir sucios. Allá, hermano, no crea que va a haber otra fuente de agua para lavarse y un mascón, ¿verdad?, para las manos. No, hermano, no. Allá arriba no hay nada que limpiar. Allá arriba no sube nada inmundo. Lo inmundo está afuera. Para entrar hay que estar limpio. Ahora, ¿dónde es que el Señor entonces hace el proceso de limpieza? Lo hará, hermano, en el momento cuando nosotros, ¿verdad?, vamos en los aires, en esas milésimas de segundo. ¿Hará el proceso de limpieza el Señor ahí? ¿Quién dijo no? ¿Por qué? ¿En qué momento lo hace? El proceso de limpieza es aquí abajo. Es aquí abajo. El detergente, ¿verdad?, el Clorox, hermano, la restregada, ¿verdad?, el mascón. Ese proceso de limpieza se hace aquí abajo en vida. Aquí donde el Señor va a trabajar, hermano. Aquí donde el Señor nos va a quitar las malas palabras. Bueno, ustedes van a subir, ustedes dos, porque el resto todavía se quedó pensando. El Señor aquí abajo, hermano, nos va a quitar el mal hablado. 3 se van. El resto, ahí les dejamos todo este sonido y las computadoras, todo alambre, ese en gusto ahí, armando y desarmando, y vean qué hacen con eso. Pero el Señor nos va a limpiar aquí abajo. Si Él tiene que tratar, hermanos, con tu orgullo, con tu vanidad, con tu pecado,
pecado, con tu mentira, con tus pensamientos, con tu corazón, con tu altanería, con tu esto y lo otro. ¿En qué momento va a ser? ¿Ya muerto? ¿Para qué? Ya muerto que te coman los gusanos. Va a ser aquí en la vida. Aquí, vivito, coleando, ¿verdad? Aquí donde Dios, hermano, va a pasar la lija, ¿verdad? Y va, si tiene que cortar, corta. Si tiene, hermano, que, ¿verdad?, hacer pedazos, hace pedazos. Si tiene que agarrar, hermano, alguna muestra y agarrarla, ¿verdad?, y no tocarla con sus manos, sino con unas pinzas, ¿verdad?, y tirarla a la basura, lo tira a la basura. A nosotros nos arde, nos duele. Aquí, la limpieza. ¿Sabía que usted la limpieza duele? Cuando eran niños, a ustedes no los bañaba su mamá. Y le decía, mira las orejas, ¿cómo las andás? Y le decía, ay, no, mira las uñas, ¿cómo las andás? Como que fueran de águila. Ni te las cortás. Ya las vamos a revisar cuando las vemos los pies. La limpieza aquí abajo duele. La limpieza aquí abajo duele. Pero, hermanos, en un término espiritual, también aquí Dios trata con nosotros. Y Él puede tratar de muchas formas. En tu vida matrimonial, en tu vida financiera, en tu vida laboral, en tu vida dentro de la iglesia, en tu vida, en tu salud, en muchas maneras. Dios, hermano, escoge y sabe, hermano, la ruta, el camino, el momento, el segundo apropiado para aplicarte la limpieza 100%. Entonces nosotros nos quejamos, ay, ¿por qué? ¿Y por qué me pasa aquí? Mire, pues porque Dios quiere tratar en alguna área de su vida. Préstele atención. Porque si usted no entiende lo que Dios está haciendo en su vida, entonces usted, ¿verdad?, después que el Señor lo haya limpiado, va a ir como el cerdo, otra vez a enlodarse. Entonces, ¿qué es lo que el Señor va a hacer? Bueno, yo te había limpiado, pues te agarró las orejas y otra vez, ¡ay! Y vuelve el Señor a limpiarlo nuevamente. Y uno va de necio otra vez a enlodar y lo vuelve a agarrar y lo vuelve a limpiar. Y ahí estamos perdiendo el tiempo y aguantando. Porque no entendemos que Dios, hermano, ya nos limpió y ya no quiere que volvamos otra vez a ese estilo de vida. Entonces, ahí estamos muchos que vamos, venimos, y ahí estamos y no nos damos cuenta. Pero con los que entienden, esos avanzan un poquito. Y ahí van avanzando y van adelante el grupito. Pero el resto que no entiende, hermano, ahí están, se enlodan, hoy se reconcilian, mañana caen en el pecado. El otro domingo se reconcilian, otro campamento llega y se reconcilian. Y así están constantemente. Y nunca crecen, nunca avanzan. Nunca se les puede encomendar algo, hermano, delicado de la obra de Dios. ¿Por qué razón? Porque todavía están, hermano, dice la Biblia, el libro de Hebreos, son niños, ¿verdad? Que hay que ponerles pañal, no se pueden limpiar, hay que cambiarlo uno mismo, ¿verdad? Darles de beber, darles alimento, hermano, para beber. No les puede dar un alimento sólido porque no comprenden. Y ahí tienen años y años y años, décadas y décadas, hermano. Entonces, en ese tipo de personas, ¿verdad?, Dios siempre está trabajando, siempre está obrando. Lo que hay que prestar es un poquito de atención, que es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Entonces, vemos, ¿verdad?, que la limpieza, hermano, el proceso de limpieza se hace aquí en la tierra. Para que cuando el Señor venga, o usted, hermano, como dicen por ahí, ¿verdad?, cuelgue los guantes, porque ya llegó su último segundo, hermano. Entonces usted ya esté listo, esperando oír aquel trompetazo que sonará con voz de arcángel en los cielos, para entonces, hermano, ser levantado a aquella gloria venidera con Cristo Jesús. Entonces, hermano, vemos ahí, ¿verdad? Efesios, ya leímos Efesios 5, 26, 27. Leamos Efesios 6, 11. Efesios 6, 11. Dice:
Bueno, aquí hay algo interesante, 6:11. Habla, hermano, dice otra vez, vestidos, ¿verdad? Vestidos, pero aquí hay algo nuevo en este momento. Dice, vestidos de toda la armadura, dice, de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermano, aquí la palabra de Dios utiliza algo nuevo. Habla de vestiduras, ¿verdad? Que no solamente son para ministrar, no solamente son, ¿verdad?, para presentarnos limpios delante del Señor, sino que ahora habla de vestiduras, hermano, que corresponden a una batalla espiritual. Vestiduras, hermano, que nos sirven a nosotros de protección contra la lucha que hay, hermano, en el ámbito espiritual, contra nuestros enemigos, contra, ahí dice la escritura, contra el diablo, contra los demonios. Entonces hay vestiduras, ¿verdad?, que son vestiduras para ministrar, vestiduras que Dios nos da para poder, hermano, estar delante de su presencia sin mancha, sin arruga. Pero también hay vestiduras, ¿verdad?, que son vestiduras, como dice acá, hermanos, para estar protegidos contra las luchas, contra la lucha espiritual que tiene el creyente. Leamos otra cita bíblica más, Colosenses 1:2. Más adelante, hermano, vamos a encontrar Colosenses capítulo 1, verso 2. Capítulo 1, verso 22. Capítulo 1, verso 22. Colosenses 1, 22. Dice: en su cuerpo de carne, dice, por medio de la muerte, para presentaros santos, otra vez, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermano, aquí hay una palabra nueva. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Irreprensible. ¿A quiénes el Señor en la iglesia les manda que sean irreprensibles? Vamos a ver. Hay un grupito en particular. Sí. Muy bien. ¿Y a quién más? Hay un grupito, los obispos, que está, hermano, en la recomendación a Timoteo, a Tito, y a los diáconos. ¿Han leído esa parte? Que los diáconos sean irreprensibles. ¿Qué significa esa palabra? Irreprensibles. Irreprensibles. ¿Qué significa esa expresión? Y aquí el Señor está hablando, dice, está hablando de los santos de Dios. Fíjese que sean, en otras palabras, intachables. Intachables, ¿verdad?, dentro de la obra de Dios. Bueno, antes de venir a los pies de Cristo, hermanos, ¿se puede decir que éramos intachables? Hermanos, ¿verdad? Había que no había sobre nosotros. Pero una vez que el Señor limpió, ¿verdad?, nuestra vida y venimos a los pies de Él, entonces, hermano, Él, ¿verdad?, dice aquí en su palabra, hermanos, nos da un evangelio de vida. Y ahora Él demanda, ¿verdad?, que no solamente no haya mancha en las vestiduras, que no solamente haya, hermano, arruga, que no solamente haya algo relacionado a esas cosas, sino que ahora viene el Señor y dice que seamos irreprensibles delante de ¿quién? De los hermanos, delante de ¿quién? De la congregación, delante de ¿quién? Delante de Dios, es lo que dice acá. Dice que seamos irreprensibles delante de Él. Delante de Él, delante de Él. Ahora, hermano, eso, ¿verdad? Fíjese, pone, hermanos, ¿verdad?, lo que estamos nosotros ahorita escuchando el mensaje, lo que estamos leyendo la palabra, hermanos, con nuestros propios ojitos,
pone, hermano, el nivel, ¿cómo le digo? ¿Cómo lo dijera, hermano? La meta, ¿verdad? La meta que Dios pone, la eleva todavía más. Es decir, hermano, que debemos de nosotros predicar, vivir, hermano, en esa altura que el Señor pone, en una vida, hermano, donde no haya ninguna acusación, ahora que somos en Cristo Jesús. Ahora, hermano, los podemos pasar a ustedes a uno por uno aquí al frente para ver si encontramos alguna acusación. ¿Se acuerdan de Esteban? Lo pusieron, a ver, esto te acusa, defiéndete. Y Esteban se defendió. Bueno, dijo. Y empezó a defenderse, ¿verdad?, ante la gente. Y dice que todos cuando veían el rostro de Esteban, ¿cómo lo veían? Como el rostro de un ángel. ¿Han visto ustedes a un ángel? Bueno, empiecen a pedírselo, hermano, porque si no, esta escritura estará velada para ustedes. Pero antes de pedirle, Señor, quiero ver las caras de los ángeles. Pídale, Señor, límpiame para que sea digno. Más que ver ángeles, ver tu gloria y tu santidad. Hermanos, ¿vieron? Estos hombres del tiempo antiguo, para ellos era algo normal, ¿verdad? Ver ángeles, ver visiones, para ellos era algo normal. Para nosotros no tanto. Pero, hermanos, a eso hemos sido llamados. Dice la Biblia que, hermanos, vieron, lo acusaron. Ahora, no encontraron en él ninguna falta. ¿A Jesús lo acusaron, sí o no? ¿Qué faltas, hermano, de malcriadeza encontraron en él? ¿Qué faltas, hermano, de irrespeto? ¿Qué faltas, hermano, donde él, verdad, tenía un corazón inicuo contra su hermano, contra su prójimo? ¿Cuántas veces, hermano, él, verdad, se levantó para formar división, hermano, en la misma grey de Dios, en el mismo pueblo de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas acusaciones pesaron sobre él? Ninguna. Y los hombres de Dios, hermano, que están en la Biblia, los ponían al frente, delante de las autoridades. Y comenzaban, ¿verdad? Hermano, ninguno podía acusarlo. ¿Y sabe qué hacían? ¿Sabe usted qué hacían para, hermano, encontrar algo para acusar a los hombres de Dios, hermano, que la palabra de Dios menciona? ¿Sabe qué hacían? A esos hombres que los acusaron a ellos, para que los castigaran, para que los llevaran a la muerte. ¿Sabe qué hacían con esa gente que los acusaba? ¿Quién lo sabe? Aquí está en la Biblia. ¿Cómo? Les pagaban, les ofrecían dinero. No sé cuántos de ustedes se están ofreciendo a un buen postor para acusar a algún hermano entre nosotros y formar algún argumento y empezar, ¿verdad?, con aquel espíritu, hermanos, querer, ¿verdad?, infundir, hermano, promover, ¿verdad?, traer algo, hermanos, que realmente ha nacido, ¿verdad?, de un corazón sucio. Ahora, hermano, bonito aquí, ¿verdad?, cuando la palabra de Dios dice que no seamos, hermano, acusados. Deberíamos nosotros, hermano, de tener una iglesia proyectada a esa dirección, donde no, hermano, haya contra nosotros que nos acusen. Es decir, el hermano acá acusa a la hermana, luego el hermano que está acá acusa a la otra hermana de que anduvo diciendo, y luego ella dice que no, que fue la otra que anduvo, ¿verdad?, promoviendo, y la otra no. Y entonces, hermano, todos se están acusando en la obra de Dios. ¿Qué iglesia es esta entonces? ¿Estamos listos, hermano, para, verdad, recibir el Espíritu de Dios? No, más bien estamos listos para que Dios traiga una buena lija, la más gruesa. ¿Cuál es, hermano? La número 100. ¿Cuál es la lija más gruesa? La 30, ¿verdad? Al revés era la cosa. Hermano, trae la lija número 30, hermano, y pasárselas a todos y rasparlos bien, dejarlos bien limpios. Y después de la 30, ¿cuál sigue? Pues yo por ahí andaba, ya andaba un poco cerca, la 80 y la 100, ¿verdad? Entonces, hermano, para eso más bien estamos listos, para que Dios nos limpie, hermanos, y
Y cuando, ¿verdad?, alguien quiera acusarnos de algo, la palabra de Dios dice, hermano, que nosotros tengamos mucho cuidado cuando nosotros hacemos las cosas. De manera, hermano, que cuando alguien nos quiera acusar, ¿verdad?, quede avergonzado. ¿En qué sentido? En que no va a encontrar, ¿verdad?, la maldad que nosotros estamos haciendo. No va a encontrar en nosotros maldad, hermano, oculta, ¿verdad?, con doble sentido, hermano, o maldad que nosotros estemos, hermano, tapándola, aparentando hacer algo. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que andemos, hermano, como en luz y no como en tinieblas, ocultando, que no me vean, que no me oigan, que no se enteren, que no lo escuchen, cuando en realidad Dios se da cuenta de todo. Le puedo decir algo, el Señor aquí en esta iglesia me lo ha dicho muchas veces, que todo lo que usted dice y todo lo que usted hace, dice el Señor, me lo ha dicho muchas veces. Él lo oye, lo mira cuando usted está en sus propios cuartos, y dice que todo eso Él lo escribe y sube delante de su presencia. ¿Por qué me tiene que estar hablando de esas cosas a mí aquí en esta congregación? Porque Él sabe de lo que nosotros murmuramos y decimos, de lo que nosotros pensamos. Ahora, porque Él me lo dice a mí, ¿verdad?, para que yo sepa, como pastor que soy, que sepa lo que está pasando entre el pueblo. Y entonces venga yo, ¿verdad?, como pastor, y traiga el alimento, la medicina. ¿A manera de qué? De contrarrestar ese tipo de acción, porque esas acciones traen enfermedad al pueblo, al creyente, al cristiano. Entonces uno tiene que, hermano, tener un poco de cuidado. Yo diría mucho más que cuidado. ¿Alguna vez el Señor le ha sacado algo que usted dijo y se lo ha dicho en su propia cara? ¿A alguien le ha pasado eso? No que le haya un mensaje, sino que el Señor mismo le haya dicho a usted en su cara lo que usted dijo y le refute, hermano, le reproche lo que usted mencionó. ¿A alguien le ha pasado eso? No estoy hablando de mensajes, no estoy hablando un pensamiento. No. Que el Señor mismo le hable a usted y le diga: lo que hiciste, lo que dijiste, esas palabras no me gustaron. ¿Se lo ha dicho el Señor una vez? Le habló con voz fuerte, y que usted, hermano, lo haya recibido en voz audible o en visión, y haya visto al Señor molesto por lo que usted hizo. Bueno, a mí me ha pasado. Por si alguien se quiere animar y seguir detrás de mí. Yo a veces he dicho cosas y sin querer, ¿verdad? Lo he dicho y lo he pensado. Y de repente viene el Señor y me dice: esto que dijiste no me gustó. No me gustó, y molesto, bien molesto. Y salgo yo en ese momento y me pongo de rodillas: Señor, ten misericordia, límpiame, perdóname. Así que aquí hay que andar con mucho cuidado, con mucha cautela y precaución, porque el Espíritu Santo, hermanos, una cosa pequeña, ¿verdad?, lo arruina todo, corta la comunión. Por eso es que la palabra de Dios dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual nosotros hemos sido sellados como propiedad que somos del Señor. No lo contristemos, hermano. Si usted aprendió la lección, entonces, hermano, refrénese. Y si no se aguanta, hermano, póngase a orar y dile: Señor, dame paciencia, dame cordura, dame sensatez. Señor, ayúdame. Así como Pedro, hermano, le dijo al Señor cuando se estaba hundiendo: Señor, ayúdame a mi fe, que desvanezco y me hundo. Ayúdame. Digámoselo al Señor, hermano. Pero digámoselo con aquel sentimiento que de verdad nos estamos hundiendo y que sentimos que vamos a perecer. Pero si no se lo decimos, vamos a vivir todo el tiempo así, ni cuenta nos vamos a dar que ofendemos al Señor con nuestras acciones. Muy bonito lo que dice acá, muy bonito, hermanos, que seamos irreprensibles, hermanos, delante de Él. Así que a partir de ahora
Iglesia del Señor, líderes especialmente, tengan mucho cuidado, porque les vamos a seguir la pista. Leamos otro texto más para ir terminando. Hebreos capítulo 9. Nos quedan ya 2 textos nomás. Hebreos capítulo 9, hermanos, más adelante está Hebreos capítulo 9, verso 14. Hebreos 9, verso 14. Miren qué bonito dice aquí. Hebreos 9, 14. Cuando lo tengan, puede decir amén. Amén. Muy bien. Dice, ¿cuánto más, hermano? Mire qué bonito. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Dice, para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Así que, hermano, si la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, ha limpiado, hermanos, nuestra conciencia de obras muertas, entonces si el Señor ha hecho esa obra en nosotros, de limpiarnos con su sangre preciosa, entonces nosotros estamos hábiles. ¿Para qué? Para servir a un Dios vivo y verdadero. ¿Qué condición hay para ser un servidor de Dios? ¿Qué condición hay para ser un servidor de Dios? Que me caiga bien. Llévese ese cuentecito por otro lado. Que sea mi amigo y mi amiga. Llévese ese cuento para otro lado. ¿Qué se necesita, hermano, para ser un servidor de Dios? Bueno, en otras palabras, que el Señor haya hecho un proceso de limpieza en tu vida. Se acabó. Y ahí sí podemos decir, dame la mano que mi hermano serás. Pero si no hay todavía ese proceso de limpieza, hermano, y el Señor no ha hecho la obra en la persona, entonces, verdad, sigamos orando para que el Señor haga la obra. Y ese momento, hermano, ¿cómo nosotros lo identificamos aquí en la tierra? ¿Cómo nosotros lo damos por avalado? Que esa persona, hermanos, ya es salva. Cuando la persona se convierte, ese momento es el momento en que nosotros, verdad, avalamos, como el momento cuando el Señor limpia a la persona. El momento cuando la persona recibe la palabra, recibe al Señor y pasa al frente llorando, humillada, y que hace la oración del pecador. En ese momento lo avalamos, ¿verdad? Que a partir de ese instante Dios ya hizo la obra en él o en ella. Y a partir de ahí venimos nosotros y decimos, ahora, ¿verdad? El siguiente paso, bautícese. Y el siguiente paso, a servir en la obra de Dios. No puede servir si no está bautizado. No puede, hermano, bautizarse si no está convertido. No puede, hermano, ser lavado por la sangre del Cordero, es decir, si no ha habido un proceso de regeneración, ¿verdad? Donde la persona voluntariamente le dice al Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Ahí está. Así que, hermano, si usted ya pasó por esas etapas, pues, ¿qué espera para servirle al Señor? Y si le está sirviendo, amén, amén, ¿verdad? Que se requiere ser bien amigo y entrar al club del pastor. Iba a decir algo, pero mejor me aguanto. Y le digo lo mismo, y a veces se cuento por otro lado. Si usted está hábil, si usted ha sido limpiado y regenerado por la sangre de Cristo, usted está hábil para ser un servidor del Señor.
que nos quedamos estancados, que nos estamos jugando, que el mundo, la iglesia, el mundo, y bueno, no se preocupe, por ahí están los líderes de los grupos familiares que le van a ayudar y lo van a alentar y lo van a ayudar a afirmarse para que pueda venir a la casa del Señor con más ánimo. Amén. Otro verso más, el penúltimo, Primera de Pedro, sigamos adelante, Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, verso 19, ¿qué dice? Verso 19, capítulo 1, verso 19 de Primera de Pedro. Dice, sino, ¿lo tiene? Amén. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, aleluya. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante la cual creéis en Dios, quien resucitó entre los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas. Mire qué bonito. Purificado, la limpieza, purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Aleluya. Ahí está la obra preciosa del Señor. Y el último verso, Tito, el que sigue, ¿verdad? El siguiente libro, después de Segunda de Pedro, tenemos a Juan. Después de Juan, pues entonces vámonos antes por Timoteo, por ahí donde está. Vamos a irnos a Tito capítulo 3. Estaba antes de Hebreos. Por aquí está Tito. Tito ya lo encontré, aquí está. Después de Segunda de Timoteo. Muy bien. Tito 3, capítulo 3. Tito 3, 5. Dice, nos salvó, está hablando el Señor, nos salvó, no por obra de justicia, para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, oye, otra vez, mire, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en vosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Amén. Apocalipsis, vámonos a Apocalipsis y ahí cerramos. Apocalipsis capítulo 22. Ya ese es el último capítulo de la Biblia, del libro Apocalipsis también. Apocalipsis 22 y verso 14. Ya esto vamos a decirle amén. Verso 14 dice, ¿lo tienen? Amén. Dice, bienaventurados. ¿Quiénes, hermanos? Los que lavan sus ropas. Si no la lava, ¿verdad? ¿Qué pasa? Porque los que la lavan, dice, pueden tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, hermanos, de la nueva Jerusalén, de la patria celestial. Así que, hermanos, ¿verdad? El proceso de la limpieza es aquí. ¿A cuántos quieren que el Señor los limpie, hermano? A todos. Prepárense porque va a doler. Prepárese porque eso duele, el proceso duele, pero no importa, hermanos, tenemos de entrar limpios, sin mancha, sin arruga, ¿verdad? A la patria celestial, hermanos, para tener derecho a la vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te rogamos, Dios mío, que tú nos ayudes, nos auxilies y permitas, Señor amado, que este proceso de limpieza en las ropas espirituales sea un proceso, Señor amado, que tenga su fiel cumplimiento, Señor, que tenga su obra completa aquí en la tierra, Señor, que nos prepare, Señor, capacítanos, ministranos, Dios mío, de manera que podamos ser merecedores de esa patria celestial,
Señor amado, y que glorifiquemos tu nombre, Señor amado, y que podamos hacer tu obra como servidores, como siervos tuyos que somos, Señor, mediante la sangre preciosa, Señor, que nos ha limpiado, nos ha restaurado, nos ha regenerado. Señor, permite que en el nombre poderoso de tu Hijo bendito, Señor amado, esa obra que tú empezaste, Señor amado, pueda ser concluida en un momento, Señor, que tú vengas por tu pueblo, o que tú, Señor amado, nos llames a tu presencia. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, a ti te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén.